Hola, soy el Reverendo Ortiz y este es el estudio Cómo financiar la iglesia. A través de los años, miles de ustedes han visto mis estudios y han aprendido que el diezmo de Dios no tiene nada que ver con nuestro ingreso. A la luz de este hecho, algunos de ustedes han expresado preocupación sobre cómo financiar la iglesia. Por tanto, con la ayuda de mi título en contabilidad, he preparado este estudio para contestar sus preguntas. Pero antes de comenzar, quiero que quede claro que Jesús jamás usó la palabra iglesia para referirse a un edificio. Él solo usó la palabra iglesia para referirse a nosotros, sus seguidores. Nosotros somos los que hemos cambiado el significado de la palabra iglesia para que también se refiera a edificios. Pero si tener un edificio fuera una necesidad para la iglesia, entonces Jesús hubiera construido un edificio para su iglesia, ya que Jesús era carpintero. A pesar de tener esa habilidad, Jesús no construyó edificio para su iglesia ni nos mandó a nosotros a construir. Al contrario, cuando a Jesús le mencionaron los edificios del templo, Él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando Pedro le dijo, hagamos 3 enramadas, Jesús lo ignoró. Jesús sabía que si tener un edificio fuera un requisito para la iglesia, entonces los hijos de Dios serían sobrecargados por los gastos necesarios para obtener y mantener edificios. Jesús también conocía que nosotros comenzaríamos a acumular tesoros arquitectónicos aquí en la tierra. Lamentablemente nosotros hemos pasado por alto esta lección y, al igual que Marta, nos encontramos afanados y turbados con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria: la palabra de Dios. La verdad es que Dios no nos mandó a construir edificios para su iglesia. Ni nos mandó a buscar edificios y rentas y cosas. La única estructura que Dios pidió fue el tabernáculo portátil, también conocido como la tienda de reunión. Aparte de la sagrada tienda portátil, los israelitas fueron instruidos a adorar a Dios en sus casas al inicio de cada día de reposo. La idea de tener un templo vino del rey David, no de Dios. Fueron los judíos los que querían un templo y fueron los judíos los que más tarde construyeron sinagogas por su propia voluntad. Ahora, aunque Jesús no estableció edificios para su iglesia, yo sí creo que de la misma manera en que Dios aceptó la idea de un templo y de sinagogas, de esa misma manera Jesús también está de acuerdo con nuestra idea de tener edificios para la iglesia. Dicho esto, aquí les presento 5 métodos sencillos de financiar la iglesia sin tener que unirse a las mentiras de un diezmo en efectivo. Primero tenemos el método de las sinagogas. Los judíos tienen una extensa relación con el Todopoderoso, más extensa que cualquier otra raza sobre la tierra, y no diezman sus ingresos. Así que si lo que los judíos hacen ha mantenido a las sinagogas abiertas por miles de años, entonces a nosotros también nos funcionará. Eclesiastés capítulo 5 habla de las promesas hechas para financiar las sinagogas. Al inicio de cada año, los que están dispuestos y son capaces hacen promesas de voluntad propia para financiar sus sinagogas. Además de promesas, los judíos también recogen ofrendas. En Lucas 21, Jesús observó que la viuda dio más. Esto nos deja saber que las ofrendas judías también son de voluntad propia. Estas 2 fuentes de ingreso
soportan y mantienen las sinagogas alrededor del mundo. A continuación tenemos el método de iglesia en casa. Este es el mismo método utilizado por la iglesia apostólica primitiva. Como su nombre indica, estos creyentes adoraban a Dios en sus casas. La Biblia no hace mención de que hubiera algún interés por adquirir edificios para la iglesia. Por tanto, los primeros cristianos estaban conformes adorando a Dios en sus casas. Según 1 Corintios capítulo 16, en el primer día de cada semana se recolecta una ofrenda de voluntad propia. Y con eso, estos creyentes han hecho desaparecer los gastos de obtener y mantener edificios, y ahora pueden dirigir sus ofrendas de amor a las necesidades de los pobres. El tercer método de financiamiento es el método de los Amish. Los Amish no diezman ni recogen ofrendas semanales. A cambio de esto, ellos dan limosnas 2 veces al año y dan de buena voluntad cada vez que surge una necesidad. Ahora bien, por más que busquemos, no vamos a encontrar que los Amish tengan edificios para sus iglesias. Esto es porque nuestros hermanos y hermanas Amish han estado adorando a Dios en sus casas por cientos de años. Pero en lugar de tener una sola casa para celebrar todos sus cultos, utilizan todas las casas en sus comunidades. Cada semana asignan una casa distinta para que sirva de iglesia. Y de esta manera las tareas de preparación y limpieza son compartidas por todos. El cuarto sistema de financiamiento es un método que yo llamo el método de transparencia cristiana. En este método, todos los gastos de la iglesia, sean del edificio o de lo que sea, son presentados a la congregación para ser aprobados. E incluso se vota sobre ellos si es necesario. Entonces, simplemente se toma el total de gastos mensuales menos las ofrendas semanales y se le deja saber a la congregación la cantidad necesaria para mantener el edificio de la iglesia. El método de transparencia cristiana funciona porque cuando a los hijos de Dios se les permite ver las necesidades de su iglesia, ellos dan. El único obstáculo que este método tiene es que los pastores, amantes del dinero, no desean que la congregación conozca en qué se consume el dinero que ellos tan arduamente trabajan. El quinto y último sistema de financiamiento es una combinación de cualquiera de estos 4 métodos. No deberíamos limitarnos a solo uno de los métodos. Como cristianos debemos de utilizar todas las herramientas disponibles para promover el evangelio. Lo que no debemos hacer es mentir acerca del diezmo. Hacer las cosas mal hechas por razones benevolentes, entre comillas, no funciona con Dios. Recuerde, Abraham intentó ayudar al plan de Dios al tener un hijo con la esclava, y todos sabemos cómo resultó eso. Mentir acerca de la palabra es un asunto muy serio, especialmente cuando los pastores lo están haciendo para estafar a los pobres en espíritu. Esos que continúan la práctica moderna de hacer un fraude del diezmo divino, pronto descubrirán qué horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si usted encuentra que este estudio es útil, por favor, compártalo con los demás para que podamos financiar la iglesia. Y recuerde que Dios le ama a usted, no a sus dineros. Gracias por escuchar. Hasta la próxima. Dios le bendiga.